Hay palabras que pesan como 1000 secretos, y cuando escapan de los labios de quien amamos, el alma reconoce al instante la vibración de la mentira. Hoy quiero invitarte a un viaje profundo por los misterios del alma humana, guiados por la sabiduría intemporal de Edgar Cayce, el que fue conocido como el profeta dormido. Él nos enseñó que nada en la vida ocurre por casualidad, que cada encuentro, cada palabra, cada dolor lleva consigo una lección espiritual destinada a elevarnos. Y cuando hablamos de traición en el amor, no estamos solo ante un acto de infidelidad terrenal, estamos contemplando un espejo kármico que refleja cuestiones mucho más profundas de nuestro viaje espiritual. Cayce siempre dijo que reconocemos las mentiras no solo con la mente, sino con algo mucho más poderoso, la intuición del alma. Existe una sabiduría ancestral dentro de nosotros que vibra en una frecuencia diferente cuando alguien no está siendo sincero. Y hoy vamos a desentrañar esas 7 palabras que, cuando pronunciadas por un hombre que está siendo infiel, cargan una energía específica que nuestra alma femenina consigue detectar, aunque nuestra mente consciente aún no lo haya comprendido completamente. La primera palabra es confianza. Cuando un hombre infiel comienza a usar excesivamente esta palabra, está intentando convencer no solo a ti, sino a sí mismo. ¿Puedes confiar en mí? ¿Nuestra relación se basa en la confianza? ¿Por qué ya no confías en mí? Edgar Cayce nos enseñó que quienes viven en verdad no necesitan afirmar constantemente su honestidad. La verdad tiene su propia luz, brilla naturalmente sin necesidad de ser defendida. Cuando alguien insiste demasiado en hablar de confianza, es porque esa energía ya se ha roto en el plano espiritual, y él está intentando reparar algo que su conciencia sabe que está roto. Piensa en esto. Cuando tú eres completamente honesta, ¿sientes la necesidad de repetir que eres confiable? Claro que no. La autenticidad no necesita publicidad. Pero cuando hay traición, hay una desarmonía energética que el subconsciente intenta equilibrar a través de palabras compensatorias. Es como si su alma gritara la verdad mientras su boca pronuncia mentiras, creando esa necesidad compulsiva de reafirmar algo que ya se ha perdido. La segunda palabra es trabajo. Observa cómo un hombre infiel transforma esta palabra en su escudo más usado. Estoy muy ocupado con el trabajo. El trabajo me está consumiendo. Ya sabes lo pesado que está el trabajo. Cayce decía que cuando mentimos, nuestro subconsciente busca justificaciones que parezcan nobles e incuestionables. Y el trabajo es perfecto para eso. Después de todo, ¿quién cuestionaría el esfuerzo de un hombre para proveer a su familia? Pero aquí está el secreto espiritual. La energía del trabajo verdadero es diferente a la energía de la mentira disfrazada de trabajo. Cuando un hombre está genuinamente ocupado con sus actividades profesionales, existe una cadencia natural en sus relatos, una coherencia entre sus palabras y su energía. Pero cuando el trabajo se convierte en excusa para la infidelidad, hay una tensión subyacente, una prisa por cambiar de tema, un malestar sutil que nuestra intuición capta inmediatamente. Edgar Cayce nos enseñó que somos seres vibracionales y que cada emoción, cada intención emite una frecuencia específica. La culpa tiene su propia firma energética y cuando se esconde tras la palabra trabajo, crea una disonancia que el alma femenina, naturalmente más intuitiva, puede percibir. Es como escuchar una canción hermosa con una nota desafinada, algo no suena verdadero. La tercera palabra es solo. Estaba solo en la oficina, me quedé solo organizando algunos documentos, estaba solo pensando en nuestra relación. Cuando un hombre infiel usa frecuentemente esta palabra, está revelando en realidad un patrón psicológico profundo. Según las enseñanzas de Cayce, quienes viven una doble vida desarrollan una necesidad subconsciente de justificarse, de crear escenarios donde su presencia se explica sin la presencia de terceros. Pero hay algo aún más sutil sucediendo aquí. La palabra solo carga una energía de aislamiento, y cuando alguien miente sobre estar solo, esa energía se intensifica de forma incómoda.
Es como si la persona estuviera intentando convencerse a sí misma de que estaba realmente sola cuando en realidad compartía ese momento con otra persona. Esta contradicción energética crea una tensión que se manifiesta en la forma en que se pronuncia la palabra, en el tono de voz, en el lenguaje corporal. Nuestra alma reconoce estas contradicciones porque opera en una frecuencia más alta que la mente consciente. Edgar Cayce siempre dijo que tenemos acceso a información que va más allá de los 5 sentidos físicos, y cuando alguien a quien amamos miente sobre estar solo, nuestra intuición capta esa información a través de canales espirituales que la ciencia todavía está comenzando a comprender. La cuarta palabra es amiga. Esta es particularmente reveladora. Es solo una amiga. Ustedes se llevarían bien. Ella es solo una amiga. ¿Por qué está celosa? Es solo una amiga. Cuando un hombre infiel necesita minimizar constantemente la importancia de otra mujer llamándola solo amiga, está revelando que esa persona ocupa un espacio mucho mayor en su vida del que debería. Cayce nos enseñó que las palabras cargan intención y la intención carga energía. Cuando alguien necesita disminuir constantemente la importancia de otra persona, es porque esa persona tiene una importancia que él está intentando esconder. Es un mecanismo de defensa que funciona al revés. Cuanto más intenta minimizar, más revela la verdadera dimensión de esa relación. Hay algo profundamente espiritual sucediendo aquí. Cuando estamos en armonía con nuestra verdad, no sentimos la necesidad de explicar demasiado nuestras relaciones, simplemente existen en su naturalidad. Pero cuando hay traición, hay una energía de culpa que necesita ser constantemente neutralizada a través de explicaciones excesivas. Es como si el alma estuviera intentando liberarse de un peso a través de las palabras. Nuestra intuición femenina, descifrando las señales de una infidelidad. Nuestra intuición femenina lo capta porque nosotras, las mujeres, estamos naturalmente más conectadas con el mundo emocional y energético. Edgar Cayce decía que las mujeres tienen una sensibilidad espiritual más aguda, especialmente en las relaciones humanas. No es solo intuición, es una capacidad real de leer las energías que circulan entre las personas. La quinta palabra es normal. Es normal que salga con mis amigos, es normal que necesite tiempo para mí, es perfectamente normal. Cuando un hombre que está engañando necesita constantemente normalizar comportamientos que antes no formaban parte de la rutina de la relación, está intentando reescribir la realidad a través del lenguaje. Pero hay un problema. El alma no acepta esta reprogramación tan fácilmente. Según Cayce, nuestra conciencia superior tiene una memoria emocional muy precisa. Sabe cómo era antes y percibe los cambios sutiles en el comportamiento y en la energía. Cuando alguien intenta normalizar lo anormal, se crea una tensión entre la nueva narrativa y la memoria emocional que tenemos de esa relación. Es como intentar convencer a alguien de que una canción que siempre se tocó en do mayor, ahora siempre se tocó en do menor. Algo no cuadra. La necesidad de normalizar comportamientos sospechosos revela una conciencia culpable intentando absolverse a través de la racionalización. Pero la energía de la mentira no puede ser completamente enmascarada por la lógica. Se filtra a través de microexpresiones, de cambios en el tono de voz, de pequeñas contradicciones que nuestra intuición registra automáticamente. Es aquí donde quiero hacer una pausa en nuestra conversación íntima e invitarte a algo importante. Si esta reflexión está tocando tu alma, si estás reconociendo patrones o encontrando respuestas que buscabas, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. No es solo un gesto de apoyo, es un compromiso con tu propio crecimiento espiritual. Cada vídeo que creamos es una oportunidad de sumergirnos juntas más profundamente en los misterios del alma humana, guiadas por la sabiduría temporal que trasciende el tiempo. Tu presencia aquí no es casual, es un encuentro que tu alma programó para este momento específico de tu viaje. La sexta palabra es cambio. Las personas cambian, estoy pasando por cambios, necesito cambios en mi vida.
Cuando un hombre que está engañando usa constantemente esta palabra, en realidad está intentando justificar una transformación que ya sucedió internamente, la ruptura de la fidelidad emocional o física. Edgar Cayce nos enseñó que los cambios verdaderos tienen una cualidad evolutiva, nos acercan a quienes realmente somos. Pero los cambios que sirven para justificar infidelidades tienen una energía diferente, nos alejan de nuestra verdad esencial. Existe una diferencia fundamental entre crecimiento espiritual y deterioro moral disfrazado de evolución. El crecimiento verdadero trae paz, claridad, una sensación de alineación con propósitos mayores. Pero cuando el cambio se usa como excusa para la infidelidad, hay una agitación subyacente, una inquietud que el alma reconoce inmediatamente. Es como si la persona estuviera intentando convencerse a sí misma de que está evolucionando cuando en realidad está involucionando espiritualmente. Nuestra intuición capta esta contradicción porque está conectada con nuestra sabiduría superior. Cayce siempre dijo que tenemos acceso a información que trasciende la percepción común, y cuando alguien a quien amamos está usando el cambio como excusa para la infidelidad, nuestra alma siente la disonancia entre las palabras y la verdadera intención detrás de ellas. La séptima y última palabra es entender. No vas a entender, es difícil de entender. Cuando lo entiendas, verás que no es para tanto. Esta palabra carga una energía particularmente manipuladora porque coloca la responsabilidad del conflicto en quien está siendo engañada. Es como si dijera, el problema no es mi comportamiento, es tu incapacidad de comprender. Edgar Cayce nos enseñó que aquellos que viven en verdad tienen placer en explicar, en aclarar, en traer luz a las situaciones. Pero aquellos que viven en la mentira desarrollan una aversión a las explicaciones, porque saben que cuanto más explican, más contradicciones pueden surgir. Entonces usan la palabra entender como una barrera, como si existiera algún nivel superior de comprensión que justificaría lo injustificable. Hay algo profundamente espiritual ocurriendo cuando alguien usa esta estrategia. La verdad siempre busca la luz, quiere ser vista, comprendida, compartida. Pero la mentira busca las sombras, los rincones oscuros donde no necesita ser explicada o justificada. Cuando un hombre dice que no vas a entender, en realidad está admitiendo que hay algo que esconder. Nuestra alma femenina percibe esta energía porque estamos naturalmente más conectadas con la intuición y con la percepción emocional. Cayce decía que las mujeres tenemos una capacidad especial para leer entre líneas, para percibir lo que no se está diciendo. Y cuando alguien usa entender como una pared para evitar explicaciones, nuestra intuición inmediatamente reconoce que hay algo que se está escondiendo detrás de esa pared. Pero ahora necesito compartir contigo algo aún más profundo sobre todo esto. Edgar Cayce nos enseñó que no hay víctimas en el universo, solo almas en proceso de aprendizaje. Cuando pasamos por la experiencia de una infidelidad, nuestra primera reacción es de dolor, rabia, indignación, y esos sentimientos son completamente válidos y necesarios. Pero, desde una perspectiva espiritual más amplia, esa infidelidad puede estar sirviendo a un propósito mayor en nuestra jornada evolutiva. Quizás nuestra alma haya elegido pasar por esta experiencia para desarrollar discernimiento, para aprender a confiar más en nuestra intuición, para volvernos más fuertes espiritualmente. Quizás necesitábamos aprender a amarnos de forma más incondicional, a no depender de la validación externa para sentirnos completas. O quizás era necesario que esa persona saliera de nuestra vida para abrir espacio para algo mucho mejor que el universo tenía reservado para nosotras. Cayce siempre decía que toda experiencia dolorosa carga dentro de sí una semilla de sabiduría. La infidelidad, por más dolorosa que sea, puede enseñarnos sobre nuestro propio valor, sobre nuestra capacidad de sobrevivir y reconstruir, sobre la importancia de escuchar nuestra voz interior, incluso cuando el mundo externo parece estar desmoronándose. Hay una extraña belleza en descubrir que somos más fuertes de lo que imaginábamos. Hay una libertad inesperada al darnos cuenta de que no necesitamos a nadie más para sentirnos completas. Hay una paz profunda en comprender que las personas que nos mienten en realidad nos están liberando de relaciones que no estaban verdaderamente alineadas con nuestro bienestar.
El legado de Edgar Cayce nos enseña que somos seres eternos pasando por experiencias temporales. Esa traición que parece tan definitiva, tan devastadora, es solo un capítulo en una historia mucho más grande que nuestra alma está escribiendo. Y quizás años después, mirando hacia atrás, puedas ver cómo ese dolor aparente fue en realidad una bendición disfrazada que te puso en el camino correcto, no solo al revés, en el camino correcto. Existe una energía especial en las mujeres que han aprendido a confiar en su propia intuición. Hay una luz diferente en quienes han pasado por el fuego de la desilusión y han elegido reconstruirse en lugar de victimizarse. Hay una sabiduría única en quienes han aprendido a leer las señales del universo a través de su propia experiencia de vida. Cuando reconozcas esas 7 palabras usadas de forma sospechosa, cuando tu alma comience a susurrar verdades que tu mente aún no quiere aceptar, recuerda, no estás imaginando cosas. Tu intuición no está paranoica. Tu sensibilidad no es un defecto, es un don. Es una capacidad espiritual que está intentando protegerte, guiarte, mostrarte el camino hacia relaciones más auténticas y alineadas con quien realmente eres. El legado de Cayce nos dice que reconocer la mentira es el primer paso para encontrar la verdad. Y a veces, la verdad más grande que descubrimos no es sobre la persona que nos está mintiendo, sino sobre nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría, nuestra propia capacidad para elegir relaciones que honren nuestra esencia más profunda. La traición puede parecer un fin, pero desde una perspectiva espiritual, a menudo es un comienzo. El comienzo de una nueva relación contigo misma, basada en el autoconocimiento y el autorrespeto. El comienzo de una nueva manera de relacionarte con el mundo, más consciente, más selectiva, más alineada con tus valores verdaderos. Hay mujeres que pasan por una traición y se vuelven más pequeñas, más amargas, más cerradas al amor. Pero hay otras que pasan por la misma experiencia y se vuelven más grandes, más sabias, más capaces de amar verdaderamente, comenzando por sí mismas. La diferencia está en la elección que hacemos ante el dolor, convertirnos en víctimas de nuestra historia o convertirnos en heroínas de nuestra propia transformación. Cayce siempre dijo que somos co-creadoras de nuestra realidad. Incluso ante situaciones que no elegimos, como ser traicionada, todavía tenemos el poder de elegir cómo vamos a responder, cómo vamos a interpretar esa experiencia, qué significado vamos a darle a ese dolor. Podemos elegir ver la traición como una prueba de que no somos amables, o podemos elegir verla como una oportunidad para descubrir que nuestra capacidad de amar no depende de ser correspondidas. Podemos elegir creer que todos los hombres son iguales, o podemos elegir creer que esa experiencia nos hizo más sabias para reconocer y atraer hombres que estén verdaderamente alineados con nuestra esencia. Podemos elegir cargar la amargura como una armadura que nos protege pero también nos aísla, o podemos elegir transformar ese dolor en sabiduría que nos conecte más profundamente con nuestra propia verdad. El universo tiene una forma muy particular de enseñarnos sobre el discernimiento. A veces pone personas en nuestro camino que no están en la misma frecuencia vibratoria que nosotras para que podamos practicar el reconocimiento de esa diferencia. Es como si nuestra alma estuviera haciendo ejercicios de fortalecimiento espiritual, aprendiendo a distinguir entre verdad y mentira, entre amor real y manipulación, entre relaciones que nos elevan y relaciones que nos agotan. El legado de Edgar Cayce nos enseña que cada alma elige sus experiencias antes de encarnar, incluyendo las experiencias dolorosas. Esto no significa que debamos aceptar pasivamente cualquier comportamiento inadecuado, pero significa que podemos encontrar significado y propósito incluso en las situaciones más difíciles. Significa que somos más poderosas de lo que pensamos, más resilientes de lo que imaginamos, más sabias de lo que nuestro dolor momentáneo nos permite ver. Cuando escuches esas 7 palabras usadas de forma sospechosa, cuando tu intuición comience a alertarte sobre inconsistencias en la comunicación de alguien a quien amas, respira profundo y conéctate con tu sabiduría interior. No ignores las señales por miedo a descubrir la verdad. La verdad, incluso cuando es dolorosa, siempre nos libera, siempre nos pone en el camino correcto, siempre nos acerca a relaciones más auténticas y alineadas con quienes somos.
Recuerda que mereces transparencia, mereces honestidad, mereces a alguien que se sienta orgulloso de estar contigo, que no necesite esconder nada, que hable sobre su relación con la misma naturalidad con la que habla sobre cualquier otro aspecto bonito de su vida. Mereces a alguien cuya energía sea limpia, cuya comunicación sea clara, cuyas palabras estén en perfecta armonía con sus acciones. Casey decía que cuando estamos alineadas con nuestra verdad interior, atraemos a personas que también están alineadas con su verdad. Pero cuando aún estamos cargando heridas no curadas, patrones no resueltos, aún estamos aprendiendo a valorarnos completamente, a veces atraemos experiencias que nos fuerzan a crecer, a fortalecernos, a volvernos más conscientes de nuestro propio valor. La traición puede ser una de esas experiencias, dolorosa pero transformadora, devastadora pero también reveladora. Puede mostrarnos dónde aún necesitamos crecer, dónde aún estamos entregando nuestro poder a otras personas, dónde aún no hemos aprendido a confiar completamente en nuestra propia percepción. Y cuando finalmente aprendemos esas lecciones, cuando finalmente nos curamos de esas heridas, cuando finalmente nos alineamos completamente con nuestro propio valor, algo mágico sucede. Comenzamos a atraer relaciones que reflejan esa nueva energía, relaciones basadas en la verdad, el respeto, la transparencia y el amor genuino. Entonces, mi querida alma en camino, si estas palabras han tocado algo profundo dentro de ti, si has reconocido patrones que esperaban ser vistos con claridad, sabe que este reconocimiento es el primer paso hacia tu libertad espiritual. Tu intuición no es tu enemiga, es tu mejor amiga, tu guía más confiable, tu conexión más directa con la sabiduría universal que reside dentro de ti. Y ahora, antes de despedirnos de esta conversación íntima, te dejo una pregunta que resuena desde lo más profundo de tu alma. Si pudieras oír con claridad la voz de tu intuición sin el ruido de tus inseguridades, ¿qué verdad te estaría susurrando sobre tu vida amorosa en este preciso instante?